Hola YouTube, bueno, bienvenidos a mi canal. Esta vez me toca presentarme. Este video nace de una pregunta que me hizo una seguidora en TikTok y les voy a leer lo que me dijo. ¿Puedes contar cómo fue tu cambio de mentalidad? ¿Por qué se dio? ¿Por qué antes elegías el camino del porro, por ejemplo, y ahora pensás totalmente distinto? Bueno, hoy voy a contar mi historia, por qué, cómo llegué hasta acá, qué me hizo cambiar tan radicalmente. Así que, si bien desde muy chica sabía que el mundo energético existía, que existía un espíritu, más que nada porque a la edad de 7, 8 años, 9, mis padres eran evangélicos, cristianos, y bueno, íbamos a la iglesia, todo esto, ¿no? Yo era muy chica, la verdad que no entendía nada, pero siempre, bueno, crecí con eso de Dios y todo esto. No soy cristiana, no soy evangélica, nada de eso, solo, eh, ya voy a ir contando cómo es que me voy encontrando, pero nunca fui así de religiosa. Después, nada, a la edad en mi adolescencia, nací en Córdoba, vivo en Córdoba, después me fui a San Juan a los 9 hasta, hasta los 20 y pico, ahí 22 por ahí. Y bueno, toda mi adolescencia viví en San Juan, en un pueblito chiquitito, qué sé yo, y siempre fui como muy energética, la espiritualidad, etcétera. Pero básico, o sea, no tenía mucha idea. Bueno, después me vine a vivir a Córdoba en el 2018, en el 2020, volví a San Juan porque quedé ahí atrapada y ahí empecé a limpiarme porque yo acá y desde joven iba a fiestas, fumaba marihuana, tomaba alcohol, salía mucho de noche, andaba mucho callejeando, ¿viste? Entonces, en el 2020, pum, ¿viste? Paró todo, quedé en San Juan y ahí dejé el alcohol y ahí dejé la fiesta. Bueno, seguía fumando porro, obviamente, pero bueno. Empecé en ese 2020 a hacer un curso de terapias holísticas y ahí conocí dos coaches, fue todo online, fue todo con grupo y bueno, estuvo bueno, sané, creo que me ayudó en algunos aspectos, pero bueno, viste, siempre no terminaba de encontrarle el las respuestas que yo quería en eso, ¿no? En esa espiritualidad. Y después, 2021, me vengo a Córdoba y ahí volví al entorno donde tomaban, iba mucho a estas competencias de rap, yo pensaba que yo quería hacer eso. Eh, entonces ahí conozco a la persona que hizo pareja conmigo en 2022, vivimos juntos 2022 hasta 2023. En 2024 se va, hace 9 meses aproximadamente, o sea, en 2023 se fue y bueno, seguimos en eso de casi algo que me hizo mierda directamente. Entonces hasta 2024, julio, que estuvimos ahí dando vueltas y ahí terminó todo. Bueno, esto fue lo que hizo que yo toque fondo. Ahí empezó mi cambio, hace 9 meses. Lo mismo que dura un embarazo, literal. Y ahí dije, no, tengo que cambiar, hay algo en mí que tengo que cambiar, toqué fondo, lloré tanto, o sea, se fue y yo, viste, bueno, los que han terminado alguna relación alguna vez saben a lo que me refiero, pero esto fue muy doloroso. Toda la relación fue dolorosa para mí por cosas que después fui descubriendo. Entonces ahí dije, necesito encontrar respuestas. Y ahí ahí me alejé del entorno porque justamente en ese entorno lo conocí, entonces no podía, me quedé totalmente sola, sola, sin amigos, nada, mi mejor amiga era su hermano, o sea, gracias a Dios que me salí de ese entorno porque, bueno, eh, que hizo que encuentre este camino, que cambie, que decida dar un salto cuántico y acercarme y descubrir quién soy y estar haciendo este video justamente y acercarme y hablar de metafísica, la incomodidad.
yo creo que la incomodidad de seguir en el mismo lugar, el sufrimiento de seguir en esa incomodidad tiene que ser menor al sufrimiento de cambiar. Fue como un despertar, dije, no, acá hay algo que yo estoy haciendo mal, acá no puede ser venir a sufrir, no puede ser estar perdida, ni un propósito, nada, o sea. Y llegó a mí un canal de una mentora, manifestadora, en donde ella hablaba, ahí empecé a encontrarme con la ley universal del mentalismo, que todo es mental, o sea, pero no lo decía con estas palabras, decía que estábamos creando nuestra realidad con nuestra mente. Entonces dije, uy, wow, fue como un golpe al ego, porque imagínate, claro, no tenía toda la información, pero fue, uy, yo creé esto, entonces este dolor, esta relación, estaba perdida, sí. Seguía fumando porro, por cierto. Eh, que yo estaba creando la realidad y bueno, entonces dije, puede ser, porque el factor común de mis relaciones soy yo los elijo. Sí, tiene sentido. Y ahí empecé a indagar más en lo que es el crecimiento personal y en el conocimiento de mis emociones, ¿no? Ahí me di cuenta, claro, que tenía heridas de rechazo, de abandono. Cuando uno tiene esas heridas, busca parejas el subconsciente busca parejas que te vayan a confirmar esa creencia, ¿no? De que no mereces amor, de que te van a rechazar. Vivía con el miedo constante de que se vaya hasta que, bueno, el miedo también es creador, es como la fe, pero en su opuesto negativo. Voy a seguir hablando de eso seguramente también, pero... Eh, y bueno, acepté que tenía las heridas en mí, no me victimicé, dije, claro, esta persona me vino a mostrar esto y esto y esto, fue un espejo. Eh, Así que empecé a observar también el pasado con nuevos ojos. Fue como, wow, sí, yo creé eso porque decidí esto. Y así, ¿viste? Entonces, bueno, me fui acercando más a esto de las leyes de la manifestación, del mentalismo. También la física cuántica, porque mi cerebro necesita todo el tiempo estarse reprogramando. Estoy haciendo eso todo el tiempo y cuanto más evidencias tenga, mejor. Quiero chequear si esto... Sí. Bueno, eso me llevó a querer sanar sí o sí, porque dije, wow, si yo lo estoy creando desde mi subconsciente, tengo que sanar eso. Eh, Mientras yo sanaba, mi conciencia se expandía. Me di cuenta que estaba programada y esos programas son los que nos llevan a tomar las decisiones en nuestra vida. Luego los vemos expresados y reafirmados en la realidad. Bueno, ahí también la física cuántica, encontré a Joe Dispenza, me fue llegando la información. Cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Bueno, Joe Dispenza, me llegó el libro, me lo pasó mi papá, viste, va llegando todo. Y hace poco hice un video en TikTok que la física cuántica ya hablaba que el observador puede cambiar lo observado, o sea, que creamos la realidad hace 224 años. O sea, esto lo saben hace mucho, se sabe. Pero bueno, quien tenga ojos que vea y quien tenga oído que oiga. Lo sabía, empecé a descubrir que la CIA lo había publicado, Jesús lo sabía, Einstein lo sabía, filósofos como Sócrates, todo esto. Empecé a escuchar mentores y me fue llegando la información sola, ¿viste? A la vez que me sanaba y a la vez que me expandía la conciencia. Esto fue entre 2024 y bueno, ahora 2025. Todo eso tenía mucho sentido para mí, así que me interesó cada vez más y más. Yo también en 2018 ya creo que empecé con este camino de la espiritualidad, pero no me lo tomaba muy en serio, o sea, leía, escuchaba, me interesaba, pero después dije, no, esto es en serio, tengo que sanar, tengo que descubrir esto, qué pasa en esta realidad, como que me dio como algo de querer descubrir la realidad también, cómo funciona, leyes, qué pasa, sí, porque no puede ser todo tan estructurado, tan... o sea, yo desde adolescente sentía que la escuela no era para mí, me sentía muy distinta. Y después decía, uy, ¿qué pasa conmigo? Pensaba que era yo. Y después me fui dando cuenta de que no podía hacer esto la vida, o sea, nacer, estudiar, para tener un empleo para tener dinero, tomar alcohol los fines de semana, como todos dicen, ir de lunes a viernes, o sea,
todo un sistema que te va diciendo qué hacer, pero yo no era feliz en eso. Entonces, eh, todo un sistema de programación, esa es la programación. El sistema es un sistema de creencias. Mi alma lo sabía, nuestra alma siempre sabe la verdad, el alma siempre nos está hablando. Ahora yo recuerdo el arrepentimiento, por ejemplo, es tu conciencia diciéndote que no es el camino, que no era por ahí. Salís de fiesta, al otro día te sentís mal porque tomaste, porque hiciste boludeces, arrepentimiento. Me fumaba un porro, después me sentía, subía, después bajaba, arrepentimiento. Pero bueno, al estar tan distraídos no nos damos cuenta, o sea, con la televisión, entornos negativos que hablan de pobreza, que hablan de que el país está mal, bueno, las perdiciones estas de las drogas, del alcohol, eso todo te cierra el canal de una manera eh, increíble, es increíble. Todo lo negativo, todas las drogas, el alcohol, la fiesta, la televisión, todo está en las películas, en las series, todo. Eso te va cerrando el canal de comunicación con tu alma y entonces así siempre vamos a estar atrapados en lo que nos dice el mundo. Ok, seguimos. En febrero tuve otra noche oscura del alma, pero bueno, después de la noche viene el día, así que ahí llegué a otra mentora que es Tanfulness. Ella, como que todo lo que yo venía estudiando, ella me lo puso o sea, me lo ordenó tanto que yo entendí muy bien. Perdone que a veces hago ruidos, como que me expreso así también. Y ahí me ordenó bastante, me ordenó muchísimo todo lo que venía ya descubriendo. Ahí encontré las leyes universales y estas fueron un antes y un después. Yo el libro donde habla de las 7 leyes universales lo leí en 2018 con una conciencia totalmente distinta, o sea, no lo entendí directamente, para mí fue solo palabras, hasta que hace un mes lo volví a leer y desde ahí empecé a aplicar, porque no es solo saber, tener conocimiento, eso es lo que siempre dicen los mentores, sino que hay que aplicarlo. Esto fue un antes y un después y me confirmó mucho que estoy en el camino correcto. Así que decidí dejar el porro porque también estuve viendo muchos mentores como Yados, gente que ha conseguido cosas y que está en este camino, ¿no? Y decían que hay que levantarse temprano, que hay que dejar vicios, y bueno, estoy en ese proceso. Mi idea es irles contando el proceso, que ustedes también vayan teniendo una compañía, porque es un proceso muy solitario, imagínate, así que bueno, ahí ya les voy a contar eso. Decidí dejar el porro, que era lo último, porque como ya había dejado en 2020 sí, creo que Dios me hizo más fácil el camino de irlo dejando de a poco a todo, porque creo que si hubiera sido todo de una, hubiera sido muy difícil. Yo ahora estoy lejos de mi entorno, lejos de mi familia, que también los amo, pero tienen un sistema de creencias bastante limitado, ellos viven en San Juan. Yo, bueno, no tomo, no salgo de fiesta, estoy enfocada en lo mío, porque, bueno, creo que es el momento ahora para hacerlo. Cuando dejé todo eso, incluso de ver películas, dejé de seguir gente, dejé todo, ahí me di cuenta que ahí empecé a escuchar a mi conciencia. Ahí empecé a escuchar a mi conciencia. Yo quería ser modelo hasta no hace tanto, desde el año pasado hasta este año. Digamos que desde, sí, diciembre del año pasado. Y fue como, no, no es por ahí, no es por ahí. Yo decía, ¿qué es lo mío? Porque hasta que fue como que mi conciencia me dijo, habla de esto que estás haciendo, de esto que te está ayudando. Bueno, empecé primero siendo más disciplinada. Primero estoy formando a mi nueva versión, porque la vieja versión ya no existe, pero hay que reemplazarla. Así que empecé a ser más disciplinada, empecé a meditar, me alineé, dejé vicios malos en todo. Y bueno, mientras voy teniendo ese proceso, me cayó como ese despertar, ¿no? Tenés que hablar de esto, tenés que ser coach, tenés que ayudar a la gente. Así que bueno,
todo esto fue un desafío para mí porque tuve que enfrentar muchos miedos, pero el miedo a la crítica, que es uno de los 6 grandes miedos de los que habla Napoleon Hill, el miedo a la crítica, o sea, yo dije, wow, entonces si tengo que estar frente a una cámara y hablar, tengo que enfrentar este miedo. Y bueno, empecé de a poco a ponerme en situaciones de hablar más, de salir, me daba miedo muchas cosas, me daba miedo eso, la crítica. Así que de a poco fui superándolo, poniéndome en lugares incómodos. Por ejemplo, y miren esto, me daba miedo, vergüenza, que eso es una de las vibraciones más bajas, ir a correr al parque, o sea, algo que me iba a hacer bien, me daba vergüenza que me vean corriendo, así. Lo hice y bueno, eso te va dando confianza. Decir que voy a despertarme a las 5 y hacerlo, te va dando confianza, hasta que, bueno, prendí la cámara y empecé a hablar, ¿sí? Y me hice un TikTok y bueno, y ahora estoy acá. Eh, Tuve que dejar ese miedo a la crítica y ahora empezar con mi propósito. Que estaba tan a la vista, pero no me daba cuenta. No lo veía. O sea, a veces el propósito está enfrente tuyo y no te das cuenta. O sea, es muy común eso en la gente que, bueno, otros no, obviamente, pero... Y bueno, creo que si yo pude lograr encontrar mi camino, soltando creencias limitantes, soltando la negatividad, entornos y bueno, todo esto que les estuve contando, eh, todo esto que nos mete el sistema, si lo podemos soltar de verdad, si sabemos confiar y tener fe, eh, todos pueden hacerlo. Si yo pude, creo que todos pueden hacerlo. Cualquiera sea el propósito de tu vida, no tiene que ser sí o sí esto, ¿no? Comunicar, ser coach, mentora, hablar de leyes universales, metafísica, pero el alma nos está hablando todo el tiempo. Tenemos que limpiarnos, reprogramarnos, conocer bien cómo es que está funcionando este subconsciente y cómo funciona el mundo y las leyes del universo, que las leyes universales las creó Dios, el gran jefe. No soy religiosa ni nada, pero sí tenemos que saber que existe algo más grande, porque el ser humano solo por su carne no llega muy lejos. Entonces, mi objetivo es brindar la mayor cantidad de datos, ejemplos que yo voy aplicando también en mi proceso, porque claro, el cerebro necesita constantemente para ser reprogramado. De esto también, si les interesa que hablaré de cómo reprogramar el cerebro. Pero el cerebro, tengo 28 años estuve pensando en negativo, con creencias limitantes, y ahora para cambiar toda una vida, tengo que buscar datos, información y leer, y etcétera, etcétera. Más que nada el cerebro seguía por ejemplos todo el tiempo para reprogramarlo y que mi cerebro lo crea. Por eso estoy haciendo esto también, para que mi cerebro crea que puedo ser una buena youtuber, que puedo subir videos y ustedes también pueden. Así que vamos juntos, si quieren, acompáñenme, los acompaño, les voy dando una mano. Espero que se suscriban, les sirva y les mando muchos besos.